Vale, muy buenas a todos, bienvenidos a La Cosa Nostra y hoy Bienvenidos. toca hablar de Watchmen. Hablaremos de diferentes cuestiones, tanto de la película de Zack Snyder como del cómic de Dave Gibbons y el dios Alan Moore. Aquí Sí, o sea, tenemos el tomo. ahí está el tomo. Y si nos da tiempo, que nos dará, seguramente hablaremos un poco de la serie que hizo HBO el año Efectivamente. pasado. Vale. Bueno, pues ¿por dónde ¿Por empezamos? por qué hablamos de Watchmen? Es decir, ¿por qué es tan importante hablar de esta obra? Pues bueno, nos podemos remontar a la época clásica con una sátira de Juvenal, que ahora puedo leer, un momento que pase a la Sí, página sí, específica. tranquilo. Vamos a ver. Vale. Vale, la cita en latín sería la siguiente. Quis custodiet ipsos custodes. Quien vigila a los vigilantes sería la traducción al español y es de la sátira de Juvenal 6, 347, citado por el epígrafe del informe de comisión de Tower 1987. Es decir, esto no es que sea de 1987, sino que luego lo utilizaron. Sí, Si no me equivoco, es el que da origen al reloj, digamos, catastrófico tan conocido, sí, del fin ¿no? del mundo, que es un tema Efectivamente. que tocaremos también. Efectivamente. Y bueno, pues decir eso, que es de la época romana, de ahí el nombre en latín, que luego se ha hecho la doble traducción y que aparece en uno de los murales del cómic, Who Watched the Watchmen, que es la escritura original, pero con la misma traducción. Sí. Y nada, es eso bastante importante, ¿no? Los vigilantes, de ahí el nombre, Watchmen, ¿no? Y ya está. ¿Qué podemos decir de esto? Es bastante interesante, ¿no? ¿Quién controla? Sí. Volvemos a lo mismo del otro día. ¿Quién controla nuestras vidas? ¿Quién controla a los que nos controlan? Los vigilantes, en este caso. Claro, Sí. aquí el tema principal que yo concibo es que si no te puedes fiar de aquel que te vigila, aquel que te controla para que todo vaya bien, ¿quién le controla para que él no haga ese trabajo, esa labor, de forma incorrecta y que al final pues, acabe siendo una vigilancia corrupta? Claro, este es un debate que se tiene desde los romanos, Sí, sí, prácticamente. Es sí. decir, Incluso ¿quién puede que antes. fiscaliza a los que tienen que fiscalizar a la gente? Porque este es uno de los grandes problemas que han dado la filosofía política, en cierto modo. Es decir, la posibilidad de no poder, ¿cómo decirlo? ¿Cómo asegurarte de que quien está en un cargo público va a ser una persona inmaculada, Claro. sabiendo cuál es la naturaleza humana? Este es uno de los grandes problemas. Es decir, si el Estado no es capaz, y ahí un poco Watchmen juega con eso, es decir, no hay que ser muy inteligente, sobre todo los que hayan leído cómics de Alan Moore, se nota mucho la ideología de Alan Moore, es decir, él siempre se ha posicionado como anarquista, por tanto tiene una posición anti-Estado bastante fuerte. Sí, eso es Es verdad. decir, Y en habla cierto mucho modo, sobre política. los vigilantes. Otro cómic bastante conocido, yo creo por todos, es mundialmente conocido, sobre todo por la careta de Anonymous, de su V de Vendetta. En este caso no es en Estados Unidos, sino en Inglaterra, pero aunque toque otros temas con otro perfil, también habla, digamos, de este mundo con vigilancia, digamos que incluso se aproxima un poco más a George Orwell, ¿vale? Aquel que sabe, uy, ¿qué he dicho yo? George Orwell, Huxley me parece, ¿no? No, Huxley es el de Un Mundo Feliz. Entonces Orwell sí, es sí, el de 1984. 1984, cierto, cierto, Esas son cierto. distopías distintas, Sí, una sí, de no, otra, pero cierto. Pero pero vamos, es en el verdad que caso, cuentan mundos bastante aterradores a su manera. ambos, sí. De O hecho, sea, lo que... el mundo de Watchmen no es que sea aterrador per se, No, pero sí no, es no. verdad que nos pone en un contexto muy complejo. Es decir, y yo creo que Alan Moore tiene, o sea, no le quiero quitar tampoco a Dave Gibbons el mérito que tiene, No, pero claro, el está dibujo claro que también una tiene de las grandes importancia. ventajas que tiene Moore
es que, aunque te esté contando una historia que no ha existido nunca, hace que sea muy real. Y eso es Claro. algo que no es tan fácil de conseguir. Sobre todo en lo que es el mundo de los superhéroes y demás, aunque aquí haya una especie de análisis hacia los diferentes tipos de héroes, entre comillas, o que serían aquí los vigilantes, o anteriormente los Minutemen. Claro, no dejan de Aquí, ser vigilantes también, ¿eh? sí, Pero son vigilantes a su manera, pero digamos que no tienen esos poderes, por así decirlo, que se supone que se le atribuye al... ¿Cómo claro, decirlo? el único que realmente tiene poderes como tal, Sí, de superhéroe, es el Doctor Manhattan, sí, es creo. verdad. Es verdad que luego también en los minutos que he mencionado antes, que te habla de los previos, ni Ujú. siquiera estamos hablando de los Watchmen originales, yo creo que se está refiriendo a previos a, Sí, pues por ejemplo también te hablan de Átomo o algo así, ahora si quieres lo veo, sí. y el caso es ese, que es verdad que hace mucha referencia pues también al Doctor Manhattan. Sí, Capitán Átomo. el Doctor Capitán Átomo. Manhattan hace referencia, digamos, al proyecto Manhattan de los años 40. Claro, pero el proyecto Manhattan, ¿qué controla o qué estudiaba? La bomba atómica. Sí, Si hablas de Capitán Átomo, qué curioso, el átomo es la base de toda esta energía atómica que se utilizó o que se quería utilizar para una guerra atómica, bombas atómicas, que en definitiva era eso. mm, Entonces, todos tienen su referencia. sí. O todos o casi todos, a lo mejor no todos, pero muchos No, de pero yo los creo que todos los Watchmen que personajes en conocemos, mayor o menor medida tienen una relevancia importante. Es decir, hay algunos sí, que quizás sean un poco más secundarios, sí, pero yo creo que cada cual forma parte de un complejo engranaje que es muy difícil de que todo al final acabe encajando. Y consigue, el cómic en general consigue encajarlo de manera prácticamente magistral e sí, impecable. desde luego. Para mí es de los mejores cómics que he podido ver. De hecho, no solamente por la trama o por el dibujo, sino por el diseño de viñetación. Hay veces que en- entrelazan, por así decirlo, historias, Ujú. ya sea a partir de relatos paralelos, es decir, por cada... Está dividido, o sea, este cómic está dividido en capítulos, en Sí. total 12 capítulos. Pero resulta que al final de creo que los 11 primeros capítulos, porque Ujú. creo que ya directamente con el duodécimo terminan y ya lo dejan, digamos, para los Minute o para el resto de cosas, Sí, para digamos, los información, siguientes. información a posteriori, pero que no está como tal dentro del cómic. Con el 12 se termina y ya no hay más información. Pues resulta que es muy curioso porque siempre que aparece, digamos, el inicio de portada, Ujú. las portadas que hace Gaiman, por ejemplo aquí, ¿no? Mira, vamos a poner la primera. Esta es muy Sí, conocida, vemos sí. que está el emoji conocidísimo y luego vemos Sí, la que en la cara secuencia, sonriente. claro, efectivamente, y luego vemos que está más lejos, se cae, ¿no? Y pasa una serie de cosas. Mm, es decir, lo que hace es utilizar la portada para luego seguir con la historia en la página siguiente. Hmm. Eso yo creo que es poco utilizado. Luego también tiene relatos paralelos. Es decir, una vez que hemos terminado el primer capítulo o cualquiera de ellos, en definitiva, tú vas, te lo lees y vamos a ver, tienes aquí, ¿no? Terminas tu capítulo, ¿no? Sí. Y luego aquí tienes bajo la máscara, tal, y es información, un relato paralelo que tú te lo lees Ujú. y tienes más información sobre los personajes. La temática va cambiando. Hay veces que es Mm. sobre el primer búho nocturno, otras veces sobre el actual búho nocturno, otras puede hacer referencia al Doctor Manhattan. Y luego, este que no lo he dicho, pero yo lo considero meta-cómic. Meta implica que está dentro de, o Sí, es como el metalenguaje, ¿no? Es el lenguaje que los utiliza para el relatos propio del lenguaje. navío negro. Efectivamente, relatos de la fragata negra, lo cual es muy curioso. Yo lo he visto, me parece es en la 161, Ujú. ¿no? Voy a buscarla y así ya directamente lo ven un poco los espectadores.
Pero, mira, es muy curioso porque cuando tú ves esta página, ¿no? Sí. Empieza por la bandera, pasa a la viñeta, pasa a otra viñeta que ya está aquí, vuelve otra vez al relato, y luego va pasando, pues, al momento actual, relato. Y es muy curioso porque en este caso lo que han utilizado es lo que dice el kiosquero en ese momento con lo que está leyendo el niño que está al lado del kiosco. Claro, está leyendo un cómic, entonces lo que está utilizando Alan Moore y Gibbons, en este caso, ¿no? David Gibbons, pues es un intercalado de el relato con el propio cómic, lo cual podemos decir que al utilizar las viñetas intercaladas, yo lo llamé de esta manera el metacómic, es el cómic dentro del cómic. El cómic dentro del cómic. Claro, o sea, ya es otro nivel, es como abrir la cuarta pared, ¿no? Sí. Aunque no sea exactamente lo mismo, pero ¿cuántas veces vemos a personajes hablando sabiendo lo que está pasando en el cómic, pero aparte hablando con esa persona que está leyendo y que interactúa con él? Es otro elemento poco utilizado, pero que se puede utilizar. Y bueno, pues en este caso es, según mi punto de vista, el metacómic como elemento dentro del cómic. Otra forma de relatar, ya sea a través de la viñeta, a través del intercalado que he mencionado. Y bueno, me resulta curioso. Es una manera, en cierto modo, de complicarlo un pelín, pero que puede ser muy interesante o que yo veo muy interesante. No, y funciona además, que al Sí, final es lo que importa, que funcione. sí, 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 sí. También Luego, es pues, por verdad que ejemplo, en los cuadros de texto, pues Ujú. en ese espacio de tiempo, o sea, en ese eh, momento en el que se está leyendo relatos de la Fragata Negra, es curioso porque pasa de ser el típico cuadro de texto a tener un color así como más parduzco, como si Ujú. fuese pergamino. Sí. Lo cual, claro, el diseño cambia un poco. No, son cosas que muchas veces de por qué cambia. Pues precisamente por eso, porque estás hablando de un relato, pero lo curiosamente es que este relato con el paralelo, mientras lo vas leyendo, dices, ostras, es que cuadra perfectamente. O sea, tú lo puedes leer literalmente de una viñeta del relato de la Fragata Negra Ujú. al momento actual en el que habla este kiosquero y lo lees del tirón y dices, jolines, es que cuadra perfectamente lo que dice con lo que tendría que seguir. Y sin embargo son dos historias distintas, ¿no? Sí. Relacionadas pero distintas. No, porque además tiene mucho mensaje. Mm. El cómic per se tiene mucho mensaje, o sea, tiene muchos mensajes y según cómo lo leas o cuántas veces lo hayas leído, no tiene siempre el mismo mensaje. Esto es algo poco habitual. Sí, es una forma de relatar bastante curiosa y Sí. desde luego muy, o sea, valorable en muy alta estima desde mi punto de vista, ¿no? Creo que está muy currado y que hay que tener eso en mente. Por No, ejemplo, y en que hay mucha VDM, dimensión, digamos. Hay gente que, porque no somos los primeros, evidentemente, que les ha dado por pues, diseccionar Watchmen. Y no, que desde luego. hay gente que pensaría que estamos repensando demasiado la obra, pero conociendo a Alan Moore, de hecho, no la estamos repensando lo suficiente, porque hay demasiadas dimensiones planteadas, Claro, filosóficas, políticas, dentro de lo que es el mundo de los superhéroes, eh, de claro. lo que a nivel narrativo, de todo lo que se intenta hablar, porque se intentó el cómic a medida que se estaba haciendo. Yo creo que lo que buscaba Moore, entre otras cosas, era evitar cualquier posible adaptación a cualquier otro medio. Estoy pensando en el cine, Mm. principalmente, pero también a las series de televisión y demás. Y sería más fácil llevarlo a una serie de televisión que al cine, Yo incluso. creo que sí. Bueno, yo te digo una cosa. Zack Zack Snyder. Zack Snyder, perdón, yo creo que la llevó la película bastante bien. Es Yo creo que decir, sí, o sea, teniendo en eh, desde cuenta mi la punto de dificultad. vista, desde mi punto de vista, debido al tiempo limitado, porque es verdad que se puede prolongar más, pero si no Sí, quieres aburrir a las ovejas, pues obviamente lo que haces es, bueno, cuento lo principal.
Por ejemplo, relatos de la Fragata Negra no lo mencionan. Y hay ciertos aspectos en la película, pues que tampoco, lo de los calamares, que lo Eulogio, por ejemplo, le dio muchísima importancia y hubo más gente, no solo él, que le dieron importancia a ese detalle, pues en la película lo hacen de una manera distinta, ¿no? Lo hacen, creo que más desde un perfil atómico también. Ese es un tema también a tratar, el tema de los calamares o de, bueno, el alien en cuestión. Sí, yo creo que no es lo más. El cómo llegue, digamos, la catástrofe, si es a través de una serie de calamares o a través de un aspecto más atómico, no es lo más importante, sino el hecho de que se da una catástrofe de un modo o de otro y, Ujú. y bueno, pues te tienes que sobreponer a ello. Entonces, ¿cómo se da ese caso o qué es lo que hizo alguien para que se dé esa catástrofe debido a que era supuestamente el mejor método para solucionar este problema? Es el punto clave. No tanto cuál es el método a llevar a cabo esa catástrofe que se da. Pero bueno, eso es algo que tendremos que debatir más Sí, más a sí, y fondo. luego lo debatiremos porque digamos que hubo mucha polémica con este final que le incluyó Zack Snyder, que a mí, desde mi punto de vista, me parece más lógico por Sí, la trayectoria de la Guerra Fría. sí, 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 es más Me, lógico. me parece más lógico, pero yo comprendo también la visión de alienígena también. Eh, Sí, vamos a Personalmente ver, creo que se ha cogido un poco con desde pinzas, mi pero punto no de vista, teniendo en cuenta el autor entender. guionista, vamos a decir, ¿no? Aquí hay una coautoridad. Desde el punto de vista de Moore, es verdad que en ese momento, pues, estaba el LSD por ahí, ¿no? Estábamos, diríamos, hablando de los años 80, bueno, los 70 se daría más, Sí, pero todavía seguía ese efecto de las drogas, ¿no? Y bueno, pues también hay que tener en cuenta que el planteamiento de los aliens pues también empezaba un poco a salir y, y bueno, se quiso dar de esa manera. ¿Es la más lógica en ese momento? Pues no tiene por qué. Desde el habría que punto... ver. Realmente ha habido 3 épocas en las que se ha estado a punto de ir a una guerra nuclear. Sí. Una, obviamente, es la más conocida por todos, que es la guerra es con el tema de los misiles de Cuba, pero Sí. es que ya en Corea se empezó a plantear esta idea en la guerra de Corea y cuando pasó el tema de Afganistán se llegó a plantear también en su momento. Esto probablemente fue lo que suscitó seguramente la creación del cómic, Claro. porque cuando esto se empezó a pensar estamos hablando de 1983, 1984. El cómic se narra en 1985. Yo creo que esto no es Sí. casual. El caso es que, claro, al ser 12 partes, habría que ver cuándo empieza a narrar, por ejemplo, el primer capítulo. Pues esto tiene que, claro, llevar su trama haciendo las viñetaciones del primer fascículo, cuando sale el primer fascículo y demás. ¿Puede haber empezado en el 83 y acabar en el 85? Perfectamente. De tal manera que el integral en el 85 ya está hecho. No, Pero pero me bueno, como parece no es, como es, lógico. como no es algo tan importante, lo dejo ahí, Sí, ¿no? digamos que la trama Mm, comienza, ya un poco por centrarnos y demás en lo que es la trama per se, sí, con la muerte de un comediante, que es lo que nos sí, narra Rorschach. El comediante es un efectivamente. personaje El de momento en el aquí, que se ve la chapa, ¿no? ¿sí? De este emoji, de este... Y de esta cara Vamos, sonriente. claro, sí, de la cara sonriente. Además, se ve posteriormente que le pertenece a, mm, al comediante. Pues se ve que está rodeado de sangre y después de una investigación de policías normales, pues se ve que hay alguien que escala, que se mete dentro y que también empieza a investigar. No deja de ser otro que Rorschach. Y bueno, pues poco a poco te va introduciendo pues a otros personajes dentro de la trama, ¿no? Se le ve pues cómo empieza a interactuar con el búho nocturno,
Mm. con el cual, pues bueno, oye, a ver si te metes ya, porque tú supuestamente te has retirado, pero oye, a lo mejor empieza a ver cómo intenta también relacionarse con el Doctor Manhattan. En ese momento está emparejado con Espectro de Seda, no la original, sino la hija, ¿no? Sí, con Lori. Y, y claro, poco a poco se va viendo cómo las subtramas van apareciendo. Y pues narra pues precisamente esto. Como hemos dicho, el Búho Nocturno actual también está, digamos, ahí con un aspecto en cierto modo cobarde porque no quiere meterse mucho en este entrelazado, no lo quiere volver, pero posteriormente, debido a un encuentro con Lori, con Espectro de Seda, la segunda, ¿no? La hija, Ujú. pues resulta que empieza a tener un encontronazo y empieza también a salir ¿no? En un momento en el que tiene un ataque, pues resulta que tanto ella como él empiezan a más o menos a ver qué pueden hacer. Pero también es una forma de plantearse de si deben o no deben, porque claro, hay una normativa Ujú. desde supuestamente el año 77 que no les permite aparecer, a no ser que se sepa la identidad, claro. Sí, Pero para ese es un ser, tema que no hemos tocado y que sería importante tocar. El hecho de que el contexto histórico es parecido al nuestro, pero no es igual. ¿En claro, qué creo que es parecido? Estamos todavía en plena Guerra Fría, que eso también ocurría en el año 85, pero claro, tenemos a un Richard Nixon de presidente que ha ganado 5 veces las elecciones de Estados Unidos. Es decir, ya cambia de alguna manera bastante la cosa. La guerra de Vietnam la ganan los estadounidenses, no los norvietnamitas o, digamos, el comunismo, que, mm, digamos, fue una victoria moral bastante alta en aquel entonces. sí. Mm, ¿Qué más pasa? Bueno, el tema de los vigilantes, que por supuesto esto no ha aparecido en el mundo real, que haya un grupo de tíos que se cogen unas mallas y se ponen a luchar contra el crimen, por Claro, ejemplo. de hecho estaría prohibido aquí también. Sí, sí, estaría prohibidísimo. Es decir, en cierto modo es usurpación del deber de la policía, digamos. Claro, sí, Entre otras cosas, pero es verdad que hay elementos en la historia que son muy parecidos, porque, por ejemplo, el asesinato de Kennedy sigue existiendo, esto no cambia. Cambia quién lo hace, por lo menos según la película, porque la película claro. nos plantea que es el comediante quien mata a Kennedy. Claro, como todavía no está, digamos, hay sospechas, pero está todo muy turbio, juegan con eso, precisamente. No, no, y está muy bien hecho. El tema de los hippies y demás, que Sí, lo primero que sí, sí, hace sí. el ejército con las bayonetas, cuando se ve la imagen de la hippie metiendo la flor en donde se supone que tiene que salir la bala, Claro, el cañón, sí. el cañón, justo, gracias. Y claro, les disparan, que eso no ocurre en la vida real. Eh, Como Bueno, y tal, ha habido muchas referencias, ¿no? Está, por supuesto, el aspecto real, pero esto mismo ha salido también, lo de sí, poner la las flor, referencias a ha salido en Los Warhol, Simpson, por ejemplo, sí, sí, las en el referencias que a precisamente Warhol. la flor acaba en la frente de Homer, ¿no? Pero bueno, el Sí, caso es que, bueno, también se utiliza, ¿por qué no?, en esta película, en este caso, basada en este cómic. Mm, sí, es verdad, está muy bien planteado desde esa perspectiva, es decir, que todo al final acaba encajando bastante bien. sí. Hay algo De que en, hecho, la, mira, en el cómic yo no recuerdo. hablando desde el punto de vista de la película, si todos hemos visto el comienzo, Sí, podríamos hablar de los Minutemen sí. que, digamos, aparecen en el cómic y que no aparecen en la película. ¿Por qué? Porque lo que hacen es más o menos narrar de forma no visual esa trama, pero sí lo hacen al inicio de la película. Sí. Entonces, para no atosigar tanto con la trama importante, la principal, lo que hacen es eso, quitar cierta información, pero la ponen al inicio de una manera muy rápida, Mm. haciendo referencia a esto, ¿no? Pues sí, es lo que hacen. Y bueno, pues se ve como hasta cierto trasfondo pues hablan de la homosexualidad,
de la supuesta, bueno, De hablan la de los locura, de alguna psiquiátricos, manera, de cómo claro, pueden acabar con una vida, porque un poco lo que aparece en Watchmen es las consecuencias de esta vida, en claro, cierto modo, una vida que pasa factura. acabar en el psiquiátrico. ¿Y cuál es el motivo? Pues o bien ser homosexual o puede que sea otro tema. Entonces, bueno, con esto me da igual si es homosexual, gay o lésbico, ¿eh? Sí, Esto sí, es lo sí, de menos. esto sí, sí, incluye en De general, hecho, pero también digamos que la locura aflora. Es decir, de hecho, si lo pensamos fríamente, ninguno de los vigilantes, ya sean antiguos o nuevos, nuevos. están totalmente bien de la cabeza. Puede que alguno que sí se libre. Yo creo que el búho nocturno Quizás, original, quizás el búho nocturno, pero yo el diría que es el original, único. cuidado. Claro, sí. Y Todos aún tienen así, algún bueno, tipo. Bueno, el búho nocturno tiene traumas, ¿eh? También bastante tiene guapo. el secundario, dices, Sí, el sí, sucesor. Sí, el sucesor, sí. El búho tiene nocturno traumas que yo bastante digo, heavy. claro, Espectro de Seda 2 también. el búho nocturno que yo digo, el original, se Ah, sí. trata de un policía que viendo, de hecho esto lo reflejan también en la serie, ¿no? Como no funciona, lo que hago es trabajar como policía y por las noches ser el búho nocturno y tener otra identidad paralela. Ujú. Aquí se ha visto que precisamente es una referencia completamente clara, en este caso no es una persona blanca, sino negra, pero no deja de ser, curiosamente, un policía que se encapucha, Sí, ¿no? Y justicia encapuchada. exacto. Ujú. Sí, Así es que verdad. es eso. Bien, Mm, un poco por ver cómo es cada personaje, yo creo que sí, sería interesante, más quizás que desgranar la película, per se, que yo creo que cualquiera que esté viendo esto o ha visto la película o se ha leído el cómic o tiene una idea de qué va, si no, más o menos lo vamos contando, por claro. si alguien viene aquí un poco de nuevas. Quizás lo primero sería hablar del comediante, que es la primera muerte que aparece en la trama y con el cual Sí, aparece, digamos, de manera simbólica que el reloj del fin del mundo, en empieza a funcionar. esa smile face, digamos, empieza a correr. Ese Sí, acto empieza a generar una serie de consecuencias de que hecho, fíjate, acabarán empieza, inexorablemente en... según entiendo yo, empieza más o menos a menos 11 minutos aproximadamente, hasta que poco a poco va Hombre, yo llegando a entiendo que las cada 12. Pero bueno, capítulo es una manecilla del reloj. sí, o menos 11 o menos 12, es que sí, es más o menos el Lo movimiento de lógico sería manecillas. menos 12 para que tuviera algún tipo de lógica que hubiera 12. Hombre, con menos 11 tampoco se queda muy lejos, porque, bueno, sí, por ahí. El caso es que a lo mejor es un poco menos de lo que decimos, Pero sí, entiendo lo que quieres decir. pero más o menos, ¿no? O sea, aproximadamente sería algo menos de cuarto de hora Claro, y un poco más de lo que son los 10 minutos. claro, aquí lo primero que habría que hablar, de hecho se menciona, es qué representa el comediante. Pues el comediante, vamos a ver, es un personaje que, bueno, de hecho tiene un pequeño antecedente en el cómic y es el pacificador, me parece. Pero, claro, lo que es el comediante en sí podría ser algo parecido a una especie de justiciero al estilo el Joker. Es Mm, decir, para él la forma de hacer justicia es a través de todo es una broma, ¿no? Y yo dentro de lo que cabe hago lo que quiero. Yo creo que es el personaje más anarquista o uno de los más anarquistas que hay, a pesar de que es una persona muy dura ujú. y que entiende que la justicia tiene que ser radical, ¿no? O sea, es Sí. un poco, por una parte radical, por otra parte anarquista. Yo, yo le ¿Cómo elaboro yo esto? yo le veo un poco como la encarnación de Estados Unidos, en cierto modo. De hecho, ayuda mucho a los Estados Unidos en el cómic. O sea, hace En- lo que y- tiene que hacer, pero eso le pasa, digamos, factura interna. sí, eso le pasa a dos personajes, por así decirlo. Una serie del comediante, que de hecho lo que hace es decir, soy Edward Blake, aquí Ujú. me tenéis, ¿no? Yo dejo mi identidad aquí plasmada y de esa manera puedo seguir siendo el comediante y ayudar a los Estados Unidos. Y el otro es el profesor Manhattan. Mm. El resto, pues como, o la gran mayoría, a lo mejor hay más, pero no aparecen, pues ha decidido dejar el traje
y quedarse en casa. Sí. Claro, ¿qué es lo que pasa también en este caso con el Doctor Manhattan? El Doctor Manhattan, como bien has dicho, hace referencia al proyecto Manhattan, a la bomba atómica, ¿no? De hecho, claro, lo que le sucede es que pasa de ser una persona normal, un relojero en inicio, bueno, no, relojero sería su padre, pero entiende cosas de cómo Sí, pero funcionan la los metáfora engranajes está ahí. La y metáfora del él es reloj está físico, ahí. él es físico. Entonces, cuando va por un reloj, en este caso me parece que era de su primera mujer, resulta que se cierra una puerta, no puede salir, hay una especie de un proceso atómico en el Sí. que él desaparece, pero luego consigue reaparecer con el tiempo. Eso sí, mutado. Y luego, más tarde, se ve que es una especie de representación de Dios. Pero es una especie de Dios al que le importa poco el planeta. ¿No? Poco a poco se va desentendiendo. Pero esto tampoco lo veo tan raro. No, ¿Por no, no, qué? no. No A es ver, el nada hecho de raro. que sea una especie de Dios simplemente significa que puede tener acceso, entre comillas, a cosas que un ser humano corriente no puede tener. Y de No hecho se lo sabe tiene. si el Doctor Manhattan es inmortal. Se sobreentiende que sí. Se sobreentendería. Todavía Por lo podría, menos es bueno, invulnerable, aparentemente. y no envejece. No es capaz de envejecer, pero Claro. el tiempo pasa. Y no solamente Sí, pasa, sino que aunque él sea un dios, él no puede controlar nada. Es decir, él ve los hilos, como él dice muchas veces, pero claro, no puede cambiarlo. efectivamente. Y Sí, esto sí, es no puede. algo que esto es un planteamiento muy interesante porque significa que él puede ver el pasado, el presente y el futuro. Mm. No deja de ser, digamos, el vigilante supremo, hasta cierto modo, Claro, pero aquí pero hay un problema. ¿Qué pasa si el vigilante supremo se cabrea? ya, pero Que y si no sabe, digamos, si aún así siendo el vigilante supremo, no le importa lo que suceda a lo que tiene que vigilar, estamos hablando de de una, digamos, cesión de, no diría de poderes, pero sí de, vamos, no estás haciendo lo que tienes que hacer en definitiva, ¿no? claro, Has dejado de hacer lo que como deber tienes que hacer. de hecho, lo único que le ata a este mundo es Lori. Ni siquiera son los humanos ni Estados Unidos, que es de No, alguna no. manera Y cuidado que el planteamiento. Lori, Es Lori, pero en el momento en que esa situación se va de las manos, eh, al final, entre otras cosas, porque se entera de que tiene, digamos, antiguos familiares y conocidos que tienen cáncer e insinúan que la culpa es es del tuya. Doctor Manhattan, por Mm, el hecho de que él, de algún modo, es una especie de bomba nuclear consciente. sí. Claro, él puede mover la materia, manipularla y hacer un montón de cosas, lo cual, pues imagínate el Claro, poder que implica. Pero yo creo que en cuanto a Lori, es verdad que en este caso sería su segunda esposa. Es decir, sí, la primera con la que sí, tiene, digamos, Mimi Slater, si no recuerdo mal. relación es con la primera. Pero cuando ya pasa el tiempo, es verdad, se enamora de Lori, pero también empieza a alejarse de ella. Incluso cuando llega a estar fuera del planeta y se la lleva, ya es el momento culmen en el que puede darse a entender, en el que hace, digamos, el último favor a la humanidad y vuelve a desentenderse. Sí, sí, es Entonces, verdad, al final, él puede seguir viviendo en Marte o donde que se supone que es Marte donde está viviendo, porque es sí. allí donde, aunque quién sabe si en algún momento ya me he hartado de Marte y me voy a otro sitio, ¿no? Y en cierto modo, para él siempre será demasiado tarde. Sí, Ocurra lo que ocurra porque no puede evitarlo. Y aquí se da, por lo menos en la película, se explica la paradoja mejor, yo creo que en el cómic del tema de los cationes, que mm, él no es capaz de ver lo que puede pasar claro, o de lo que ha pasado en ciertos aspectos en determinados momentos, sí, porque de alguna manera está ahí, hablaremos de él en profundidad un poquillo, que hay el malo, digamos, de la trama, que ha descubierto el punto débil. Es decir, si claro, no puedes matar al Doctor Manhattan, que es un ser omnisciente y que lo puede ver todo, el pasado, el presente y el futuro, de tal manera que se le entremezclan para él, intenta mm, bloquearlo. claro. De hecho es lo que hace.
Estamos hablando entonces de Bates, Adrian Bates. Sí, Adrian Bates, que es un El cual personaje es un muy personaje que interesante, muy controvertido. Sí, 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 sí. ¿Tú cómo verías, por ejemplo, la personalidad de este personaje? A ver, Adrian Bates es un megalómano de manual, es decir, me parece una persona que es muy egocéntrica. Sí, Es cierto que es muy inteligente, por tanto, eso también tiene su lógica, es decir, las personas con una inteligencia superior, por lo general, son más egocéntricas. Por lo general, suelen ser más individualistas, que esto es lo contrario de lo que veo de Bates. Bates no es un individualista, es una persona que se preocupa por el común de los mortales. yo diría que es aparentemente. Yo creo que sí que se Es que, preocupa. Lo que claro, tú pasa es ten que en la cuenta. manera que él tiene de proyectarlo no es como lo que pensaríamos nosotros. Es decir, su plan, que Mm, puede parecernos un plan muy bestia y muy salvaje, de hecho el de la película me parece mucho más bestia y más salvajes, porque sí, implica más millones de muertos de lo que implica el cómic, pero sin embargo tiene un sentido y tiene una lógica que no es paradójicamente algo maltusiano, que es lo que se podría imaginarse, y es de corte más maltusiano, de superpoblación, que habrá mucha gente estaría con esto, ahora con el tema del coronavirus y demás, que hay muchas podría teorías de la parecerse, conspiración sí. con esto. Pero aquí el planteamiento es, ¿qué pasa si de repente el Doctor Manhattan desapareciera, por la razón que fuera? Mm, Claro, lo que nos cuentan, digamos, tanto en la película como en el cómic, es que la Unión Soviética se está rearmando, se está haciendo más fuerte, como efectivamente. consecuencia de que los Estados Unidos tienen el apoyo del Doctor Manhattan. Es decir, se están haciendo más belicistas para intentar contraponer ese poder que Mm, representa él y, de algún modo, los Estados Unidos. Y esto, además, se refleja muy bien en la guerra de Vietnam. El sí, momento en que en la guerra de Vietnam aparece el Doctor Manhattan y aparecen las tropas del Mekong, o sea, del sí. Vietcong y demás, mostrando sus respetos al Doctor Manhattan para rendirse de él. Ajá, Yo creo que la Unión Soviética, la China de aquella época, la China de Mao, que todavía Mao estaba con vida, sí. y demás, yo creo que entre otros países comunistas son conscientes de que el lado occidental, el lado capitalista, cuenta con un arma que es imposible de derrotar. Sí, eso es una parte. Y luego, hablando también de Vietnam, teniendo en cuenta que el otro gran compañero o el otro gran vigilante sería Blake, ¿no? O sea, Sí, el comediante, hay una escena que es aterradora también, ¿no? Se supone que como Manhattan, el Doctor Manhattan es una especie de dios y lo puede sí, ver todo. Hay una, claro, cuando se enfada con una supuesta amante, yo creo que sí que sería amante de Edward Blake o del sí, sí, comediante, lo es, lo es. claro, se supone que está embarazada y lo que hace es rajarla o matarla, me parece. Sí, sí, Y se la cuando, carga, claro, cuando la mata, sí. la pregunta que le hace Edward Blake es la siguiente. Sabiendo que puedes hacer que, por ejemplo, una de mis balas se convierta en una bola de nieve o algo indefenso, ¿por qué no lo has hecho? Mm, Lo claro. cual, claro, ya está implicando que ha hecho una dejación de funciones, que es la palabra que no me salía. Y por otra parte, pues el comediante no se controla. O sea, por una parte tenemos a alguien que hace dejación de funciones y por otra, sabiendo que podía no haber hecho eso, Sí. eh, ¿por qué no lo hace desde el principio Edward Blake o el comediante, ¿no? Controlándose sus impulsos? Porque es una persona muy impulsiva. Bait, de alguna manera, un poco enrocando esto, o sea, Sí, porque no he terminado un poco de comentar el tema comenta, de Adrian comenta. Bate. Digamos que, claro, aquí, ya que mencionas el tema de Blake y del comediante en definitiva, Mm, es claro, hemos alcanzado un nivel de poderío tan grande para poder destruirnos y al final el señor Bate se convertirá en el ser más inteligente del cenicero. sí, Con esa escena de quemando los Estados Unidos con un mapa de los Estados Unidos con un mechero.
Que esto es muy interesante y que yo creo que eso marca un punto de inflexión en Bate, diciendo que, claro, el día que el Doctor Manhattan desaparezca, ¿qué es lo primero que va a pasar? La Unión Soviética lo primero que hace es invadir Afganistán. Lo consigue, que esto es todo lo contrario de lo que sucede en la vida real, que no, o sea, en nuestra época, que Afganistán no es invadido por los soviéticos, o sea, lo intentan, pero pierden, y no solamente ganan, sino que están pensando en invadir Pakistán, en el caso del cómic. Esto no se explica en la película. Ajá. Es decir, en la película se habla de que han invadido Afganistán. Y a raíz de ahí, Nixon se está planteando lanzar un ataque nuclear que Sí. desestabilice a los países comunistas. Sí, Esto de también hecho, aparece en el aparece, cómic. digamos, el momento de DEFCON 2, ¿no? Sí, En que a ver si pasa DEFCON 1 para... claro, porque se están. Claro, Nixon y el Pero están, gabinete, del que están aparece Henry Kissinger, entre otros. entre Rusia y Estados Unidos con ese rifirrafe atómico, que es a lo que mencionas. Sí, Sí. Claro, sí, entonces empieza a surgir algo que es muy curioso, y es que sin el Doctor Manhattan en la Tierra, los soviéticos no tienen freno. claro. ¿Y qué se le ocurre a Nixon, digamos, en ese momento? Lanzar un ataque nuclear preventivo. Ellos son conscientes de que Estados Unidos también va a recibir ataques y que lo van a tener muy complicado. Claro, de hecho lo que quieren es utilizar al Doctor Manhattan de escudo. Sí, pero claro, si el Doctor Manhattan abandona, como al final acaba ocurriendo por diferentes circunstancias, el planeta, claro, Mm. ya no hay un escudo. No, no, claro, obviamente. Es decir, O sea, es la guerra nosotros somos total, es poderosos la porque tercera podemos guerra. tener un arma nuclear Uh-huh. devastadora y que en caso de que nos ataquen pueda teletransportarse, hacerse grande, parar el proyectil y hacer de escudo. Sí, pero también lo ha Es hablado ambivalente, Ozymandias, ¿no? En ese que sentido. esto también lo ha Y hablado Ozymandias en un momento, o sea, que Adrian Bate, para entendernos, sí, habla de que el Doctor Manhattan podría parar el 99% de las bombas, pero el 1% restante de las bombas soviéticas son suficientes para arrasar el mundo. claro. Como diciendo, aquí hay un problema. ¿Qué es lo que plantea Bate? Bueno, pues en palabras, digamos, del comediante, hay que gastar la mayor broma pesada de la historia. Ujú, sí. Que esto es, Claro, que digamos, uno de los problemas. tampoco sabes exactamente qué es lo que quiere el comediante, porque viendo el cómic se ve que está aterrado. Se llega a decir que, claro, su hija, al estar con el Doctor Manhattan, ¿no? Lori Júpiter, o Sí, Júpiter, fíjate, ya de por sí le ponen el apellido de un planeta y de un dios griego sí. muy poderoso, por no decir el más poderoso, ¿no? Uh-huh. El rey del Olimpo, pues teniendo en cuenta eso, claro, él está con un miedo pavoroso porque uno de sus mayores enemigos ha tenido cáncer, la primera esposa de Manhattan ha tenido cáncer, debido a esto bueno, él no sé cómo estará, pero en definitiva, al ser ella la segunda esposa, también está con esa duda de si realmente tiene cáncer, a pesar de ser una O sea, persona, luego se una demuestra que chica no, que joven. no lo tiene. Claro, pero la duda la tiene. Claro, aquí entramos en otra cuestión que antes, digamos, de destapar el pifostio de Bate, quizás habría que hablar del que desconfía de todo y que de alguna manera, sin él, digamos, la trama no sería lo mismo, más que nada porque nos la cuenta él, que sería Claro, Rorschach, Rorschach, efectivamente, con su diario. con su diario. Efectivamente. Rorschach además hace referencia, bueno, el antecedente de Rorschach es Question, lo cual también digamos que está muy en el fondo esa capacidad de cuestionárselo todo, Uh-huh. ¿no? Y si nos fijamos en cómo es este personaje, ¿no? Walter Joseph Kovacs, que es el niño, cómo le van haciendo pasarlo muy mal por el bullying, por ese acoso escolar al cual al final
acaba explotando y acaba siendo pues un niño que también acaba pegando y con, vamos, con una razón ya de por sí. Bueno, su madre ya también está diciendo que es un niño poco inteligente, cuando lo que Sí. hace es estar oprimido muchos años hasta que explota, No, ¿no? tiene problemas bastante Los serios. tiene, los tiene. De hecho, en el cómic se ve como su identidad, o sea, como él ya no es Joseph Walter Joseph Kovacs, sino él Sí, es es rosa. Rorschach. Claro, Él, para tener aquí, su propia identidad, tiene que tener su máscara puesta, hecha además por el Doctor Manhattan, porque es realmente quien se la da. Si no, no podría. O sea, tú te pones la máscara como las que aparecen en la serie claro, y si te das cuenta, no se mueven. Es lana a la cual han echado tinta negra y ya está. aquí entra la teoría del superhombre. Sí, por Es supuesto. decir, Nietzsche plantea, digamos, la creación de un hombre nuevo que se supone que destierra los valores antiguos y se crea su propio sistema de valores. Sí. Nietzsche, o sea, De Rosa hecho, sería ese perfil de persona. sí, bueno, se puede Él ver. odia la sociedad en la que vive, considera La que se ha odian. corrompido, que es degenerada, que no merece quizás sobrevivir por culpa de esa degeneración Mm. como tal. Y de hecho, esa moralidad que tiene este Rorschach. personaje va a Mm. ser lo más interesante, yo creo, porque digamos que el planteamiento que hace Byte, como hemos dicho antes, nos puede parecer una salvajada, pero tiene sentido. Desde un planteamiento utilitarista tiene sentido, pero para Rorschach no lo tiene. No. Rorschach De prefiere hecho, que el fin del mundo llegue antes de provocar lo que al final se acaba provocando. bueno, esa puede ser una perspectiva. Otra puede ser el hecho de que si tienes que ser, claro, Bates al final acaba Sus haciendo una masacre convicciones. mundial. Entonces, si la forma de hacer, digamos, desaparecer el problema es hacer un holocausto, una masacre mundial, es realmente el problema a la solución, la más lógica. Y lo que, Claro, a debido a ver, eso, ahí claro, está el tema, que es el escoger él entre lo lo que malo y lo dice, peor. Es que esto es un eh, debate muy difícil. claro, la mentalidad que tiene es, aunque me fastidie que el mundo no me haga caso y me trate fatal, realmente, si tú te coges Kant, es el deber, ¿no? Yo Sí, debo hacer esto, como deber que tengo que hacer, ni más ni menos, tengo que ser radical en cuanto al deber para hacerlo lógicamente bueno. Y claro, si tengo que generar, plasmar toda esta historia para que se sepa, que se descubra la verdad de lo que ha pasado y que la gente lo sepa, pues lo hago. Es decir, tenemos un montón de filosofía aquí dentro que con muchísimos autores podrían estar dentro de este cómic. Hemos sí, pues mencionado a sí. Kant, hemos mencionado a Nietzsche, podemos mencionar a muchos autores que hablen del miedo. Sí, Eh, del la culpa, utilitarismo seguramente. la culpa es otro motivo, ¿no? Un planteamiento que se plantea, por lo menos en la película, Mm, en el cómic yo no lo vi, sí, fue el tema de, claro, se ponen a Bate como si fuera un socialista en términos norteamericanos, que equivale a comunista. Claro, él es un tío que es rico y demás, esto no supone nada, es decir, Bernie Sanders es sí, millonario también y se y lo está haciendo, ¿no? autodenomina socialista. Claro, Claro, el planteamiento que aquí él plantea es que el mundo está enfermo, de algún modo, que la enfermedad no es per se el hecho de tener dinero o no, sino el hecho de consumir combustibles fósiles, porque se está intentando traer un nuevo tipo de energía más limpio, más barato, por este tipo de cuestiones, que esto es algo que de alguna manera también surge como consecuencia de la... En nuestro mundo, y entiendo que en el mundo de Watchmen pasa también, en claro. cierto modo, son las guerras árabe-israelíes.
Claro, provocan justo. la crisis del petróleo. Entiendo que esa crisis del petróleo se acaba cuando llega Reagan al poder, o durante su llegada al poder, esta crisis se estabiliza, pero como Nixon no comete las medidas que sí comete Reagan, se Claro. mantiene la crisis y tiene esos problemas de escasez todavía. Sí, de hecho, fíjate, Bates maneja una empresa, si no me equivoco, es de, bueno, de ser un Es compendio un de empresas, conglomerado, yo creo. conglomerado. Por ejemplo, a nivel de estética, maneja también una colonia llamada Nostalgia. Si te das cuenta, Nostalgia, oh, qué curioso, ¿no? Sí. Una referencia al pasado, un recuerdo feliz. Lo utiliza para, Sí. claro, Esto es muy para curioso esta, porque esta marca, que yo creo no aparece en la película y creo que tampoco aparece no, en en la la película serie. no aparece, pero en la serie sí se la Pero menciona. sí, pues mira, En la serie sí que no se me le fijé, menciona. pero me alegro. Y luego, pues oye, las empresas Bates también tienen que ver pues precisamente con los combustibles, ¿no? No sé si eran fósiles o era más a través, pues a lo mejor de energías renovables, como puede ser la luz o algo parecido. Yo creo que estaban buscando precisamente generar un tipo de energía más Renovable, ¿no? autosostenible. Sí. Yo creo que estaban en proceso de eso. De hecho, se supone que Byte y el Doctor Manhattan trabajan juntos precisamente para lograrlo, para no tener que depender de los De combustibles claro. fósiles. Sí, también tiene sentido. Pero bueno, vamos a ver, desde mi punto de vista, Bytes, bueno, de hecho también aparece mucho tanto en la película como en el cómic, hace referencia pues a Alejandro Magno y a Sí, grandes reyes, ¿no? Mm, digamos que demuestra un poder muy amplio, pero a pesar de que todo o muchos esfuerzos van dirigidos al pueblo, realmente lo hace por apariencia, al estilo eh, el, del siglo XVIII, o sea, del ilustrado, ¿no? una ¿Entiendes? especie de déspota ilustrado. Exacto, ese ilustrado despótico, sí. Es Eh, posible. O sea, a ver, es mi él se siente planteamiento, más porque si tú identificado con Alejandro Magno con bueno, y con Ramsés. Ramsés II. Claro, de hecho, fíjate, a los faraones también se les relacionaba mucho con los dioses, ¿no? Sí, Acaban siendo, digamos, personas deidad. sí. Se supone que es la persona más inteligente del mundo. Como persona más inteligente del mundo, se supone que también está medio deificado, a pesar de que su superior, por así decirlo, sea Manhattan, sea... Sí. ¿no? Sí, quizás porque él tiene, un poco volviendo a hablar de Nietzsche, esa voluntad de poder que Hmm, no tiene Manhattan. claro. Uno, Es por así decir, él está decirlo, dispuesto a hacer lo que nadie está dispuesto a hacer porque no tiene lo que hay que tener, digámoslo así, para hacer lo que es necesario, para conseguir como... O sea, de hecho, hay un planteamiento muy interesante, o sea, una paradoja, que vendría a hmm, ser si quieres estar preparado para la paz, o estate sea, preparado prepárate para la para guerra, la ¿no? guerra. Sí, O sea, si quieres sí, la sí, paz, sí. prepárate para la guerra. Pues yo creo que este planteamiento Bate lo lleva al pie de la letra. Es decir, si Sí. quieres un paz, tienes que generar un acontecimiento tan destructivo, tan salvaje, que acabe con todas las guerras. Claro, fíjate, es que yo lo veo como una mezcla tan de conglomerado tan complicado como por ejemplo lo que hemos dicho, ¿no? Todo esto también se podría, por ejemplo, hacer referencia a Nerón. Mm. Nerón quemó Roma. Y dices, ¿por Sí, sí. qué? Porque me Pero vienen Nerón ganas. era más un acto, yo creo que de locura. Yo no veo que Bate esté Yo creo loco. que Su sí, y planteamiento tiene te voy a sentido. dar una razón. Si tú te das cuenta de lo que hace en la Antártida, cuando deja ahí su pirámide de cristal al estilo egipcio, con su Sí, templo, la gente que está dentro, los trabajadores, acaban palmando. sí, sí, Acaban. todos, o sea, los acaba palmando. Algo eh, muy parecido a lo que hacían los faraones, que se enterraban con su séquito. sí, sí, sí. Pero ¿lo hace solo por la parte, digamos, más referente al séquito o porque la población, a pesar de lo que realmente quiere mostrar al mundo, es por la sociedad? Es realmente, me importáis un pito todo el mundo,
A No, yo pesar de... creo que la sociedad sabe que no estaría preparada para asumir algo de ese tipo. O sea, Es nosotros que nos dicen algo puede estar así. mezclado, puede estar completamente mezclado. O sea, De puede hecho, haber puede haber varios aspectos, pero yo creo que él sabe, él es consciente de que si se cuenta la verdad de lo que ha acaba, pasado, claro, aparte de que lo acaba linchan por ser su por fracaso. crímenes de guerra, cosa que pasaría por genocidio, Claro, 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 claro. Él ha hecho una porque él está masacre. cometiendo un genocidio, Genocidio, sí, sí. Efectivamente. pero también es verdad claro, su planteamiento, y es un poco se habla durante la serie, en cierto modo, que él hizo lo que tenía que hacer. Y durante el Claro, cómic y la película lo dice, en plan de tengo que hacer esto porque si no, o sea, en plan de escoger entre lo malo y lo peor es, ¿qué queréis? ¿Que mueran unos pocos millones de personas o que no quede ningún ser humano en la faz de la Tierra? claro. Claro, Pero él lo es un está tema viendo, tan complicado. él lo está viendo, a pesar de que sea, digamos, el humano más inteligente, ¿realmente eso se daría? ¿El Esa es qué? la duda. O sea, ¿realmente se daría todo ese desastre que está supuestamente planteando iba a decir el Doctor Manhattan, Bates o Hombre, Ozymandias? si hubiera Yo creo, habido una yo creo que guerra como, nuclear, una guerra abierta entre la Unión Soviética y Estados Unidos, o ahora mismo entre Rusia y Estados Unidos, ajá, todos nos vamos al carajo. claro, esa es una forma de verlo. A lo mejor luego no se da. Hasta que no, Con el número de hasta, cabezas nucleares que hay y sí, con el poder destructivo que tienen, por cada bomba podría o ser. sea, Ahora, ¿nos entraría realmente el miedo y una vez que ya ha habido una masacre también bastante grande, las cifras serían más mayores o más, o sea, más pequeñas o más grandes? si Mm, pasara lo de Bait, claro, o sea, si pasara lo de si Bait nos realmente, parecerían muchísimo más bajas. claro, es que no se sabe, porque todo esto lo habrá hecho, digamos, a través de estos calamares que de hecho lo hace un artista. Es un diseño que Sí. hace un artista y ni siquiera es un calamar. Pero bueno, hace una serie de monstruos, cae y bueno, pues hay una masacre. ¿Esa masacre sería mayor o menor? Esa es una duda. Si se llega, digamos, a desatar todos las cabezas nucleares, obviamente sí, pero entraríamos en pánico. ¿Cuánta gente ahora, fíjate que estamos con el coronavirus, ¿no? Sí, Eh, estamos en pánico con una cantidad ínfima con respecto a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? sí, desde luego. Mm, y aún así sigue siendo una cantidad lo suficientemente grande como para tener un miedo terrible al virus. Pero eso es por otra cuestión, es decir, nuestra generación, ni la Mm, de nuestros padres, no han sí, conocido nada semejante a esto. Es decir, nosotros estamos muy acostumbrados a no vivir guerras y a no sí, vivir pandemias, pero antiguamente era muy común el tema de las enfermedades, la viruela, que se cepillaba a la mitad de claro, la población. claro, claro. Bueno, entrabas en guerra cada dos por tres con otra potencia extranjera. O en el caso de España, que ha habido tropecientas guerras civiles. Es decir, hemos convivido con el hambre, con la guerra y con las enfermedades, que Pero al final desembocan en la muerte. hemos vivido muy cómodamente, por así decirlo, en estos ciento y pico años, o a lo mejor no 100, pero vamos a suponer unos 70 años En 70, 80 años yo creo que de hemos... forma bastante cómoda, por así decirlo, ¿no? Sin conflictos bastante serios a nivel mundial. Sí, podría ser. Pero bueno, oye, con todo y con eso, la duda de si realmente lo que dice Ozymandias o Adrian Bates es cierto, tampoco se sabe. No, no, a ver, no se sabe. O sea, un poco la Claro, teoría juega con eso. Supuestamente, teóricamente, tendría que pasar así. Pero, claro. A ver, digamos que es un ataque a la desesperada, porque yo creo que Bate es consciente de que, claro, los soviéticos siguen avanzando claro, y los yanquis se están poniendo muy nerviosos sí. y A quieren ver, lanzar todo lo que este, tienen. este cómic lo que tiene es que te va a albergar una cantidad de dudas tremenda. No, no, a ver, No vas a sacar evidentemente. nada, no vas a sacar nada completamente claro. Si tú te fijas en el final, quedaría, digamos, tras una serie de años, luego, pues lo que vemos en la serie, ya por sí
intuyes que a lo mejor va a coger el diario, pero ¿lo coge o no lo coge? Hombre, El reportero. yo Pues entiendo que podría sí. cogerlo, Yo podría entiendo que sí que cogerlo, lo ¿no? coge. De hecho, en la película dan a entender que sí, porque acaba diciendo diario de Rorschach. Claro, porque lo vale, claro, efectivamente. Yo entendería que también lo coges, es mi predilección, ¿no? El periodista dice, va, vamos a coger cualquier cosa de la chusma que ha enviado aquí y, qué curioso, sale otra cara sonriente, en este caso con el mismo diseño de la flecha del reloj o que vemos en la cara del emoji, ¿no? De la Sí, cara sonriente, pero en este caso no es sangre, sino que es un chorretón de ketchup, ¿no? sí, un Porque poco está, simbolizando que vuelve a empezar otra vez. claro, Que pues sí, todo esa puede vuelve a ser, empezar. claro, es decir, vuelve a empezar, en este caso, a pesar de que es manchurrón de tomate o de ketchup, Ujú. se da a entender a que puede estar cogiendo el libro, que va a pasar de ser un libro que ha escrito Rorschach a que lo lea y aparezca, no sé, a lo mejor por fascículos o como sea, de varios artículos en el periódico y que se descubre todo el pastel. Mm. Y, oye, es que, de hecho, fíjate, si nos vamos otra vez a Nietzsche pone, digamos, en un pedestal al niño. Sí. Ese niño que ha sufrido y que lo ha dejado por escrito y quiere contar la verdad, se supone que es la que va a aparecer más tarde. Bueno, de hecho, el planteamiento de que otra vez todo vuelva a Claro, surgir sería el eterno retorno. Es decir, nada termina de acabar realmente del todo. claro, efectivamente. Es decir, el plan, de algún modo, que ahora hablaremos del plan de Ozymandias, porque claro, aquí hay que hablar de la película y del cómic, que no es exactamente lo mismo, aunque al final desemboque en lo mismo, pero es verdad Claro, que el recurso es distinto. claro. Claro, En al la final todo eso película, es desbaratado por Rorschach, por un diario. por un diario. Claro, de hecho, tanto en la película como en la serie, Rorschach acaba muerto. Sí, Atomizado, por así decirlo, gracias a la fuerza o a la energía que pueda plasmar pues, el propio Manhattan. sí. Es decir, ese dios que tiene que vigilarnos acaba matando por motivos de encubrimiento a aquel que realmente iba a contar la verdad. A través de otro, claro, porque él ya ha muerto. No, claro, o sea, no, pero tiene sentido, es decir, porque al final él está dispuesto a morir, aunque sea necesario, porque dice que no quiere tomar parte en algo así, porque todos están dispuestos a callar, Sí, 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 eh, efectivamente. en cierto modo, porque si no la guerra, es decir, las dos superpotencias se volverán a pegar y Ujú. estaremos en la misma situación del principio. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué podemos decir de la serie? Que no hemos dicho nada prácticamente. Ah, bueno, sí. Bueno, antes de hablar de la serie, yo quería Cuenta. comentarte qué prefieres, el alienígena que se carga a 3 millones de personas, que yo creo que es una referencia a Chulu o a un Eh, ser Lovecraftiano, porque prácticamente las 3 millones sí, de personas que mueren, mueren. podría tratarse de la cosa del pantano o algo similar. De hecho, Alan Moore, uno de sus cómics es eso, la cosa del pantano, que a lo mejor nos lo quiere plasmar de forma idéntica y lo plasma a través de un dibujo que hace un autor Es que aquí hay un planteamiento bastante que habla raruno, que parece de la mucho, locura. Claro, los claro, únicos seres que a mí se sí, me sí, viene a sí, la sí, cabeza que hablan de la locura lo mezcla. son los seres de Lovecraft. Yo lo veo como, por una parte, estos dibujos Lovecraftianos, ¿no? Sí, O sea, no, yo no creo que sea ni siquiera un calamar. Yo creo que es pues, un dibujo Lovecraftiano más o menos, pero con la idea de algo terrorífico. En este caso, uno de los cómics es La Cosa del Pantano, que no lo hará exacto, sino que puede hacer referencia tanto a La Cosa del Pantano como a Lovecraft, con unos bichos que no se saben ni qué son, pero son ultrapoderosos y obviamente es un género de terror más que claro, ¿no? sí. Uno de los dioses más famosos es Chulu. Pues sí, puede ser. Yo prefiero desde mi punto de vista, yéndome hacia la lógica, el atómico. Sí, yo también lo prefiero. La idea de que utiliza Bate el poder del Doctor Manhattan para no solamente utilizarlo en Nueva York, sino utilizarlo Para todo también el en mundo. Moscú, en Pues, Leningrado, en otros sitios, con el claro, fin de que todo el mundo sepa que tiene un enemigo común.
Sí. Es decir, porque el hecho de soltar solamente a un calamar gigante en Estados Unidos, pues a la Unión Soviética a lo mejor se la pela, realmente. En plan, bueno, pues les está atacando a ellos, no a nosotros. Pero es verdad Claro. que yo entiendo que también el calamar plantea el debate de un enemigo exterior, como Sí, diciendo, un tenemos que alienígena, ¿no? unirnos Mm, contra él. Dejar sí. nuestras diferencias que son estúpidas para luchar contra un mismo De enemigo hecho, común. tú fíjate, durante esa época se estaba hablando de la Guerra de las Galaxias, cosa que da luego a título a la película del 77, ¿no? Bueno, Sí. la saga, porque realmente la película con el título original sería Una Nueva Esperanza, ¿no? A New Hope. Pero la saga como tal, con el título Star Wars, hace referencia, digamos, a este miedo tanto por el aspecto atómico y el uso de satélites para los ataques que pueda hacerse dentro del propio planeta, como a la posibilidad de un ataque exterior al planeta. Entonces, tiene mucha lógica también. Pero la verdad es que desde la perspectiva atómica intraplanetaria, tiene más lógica el atómico. ¿Vale? El Sí, otro es más yo creo que fantástico, también. pero bueno. No, pero tiene más Como, lógica, porque por lo menos hay más millones de muertos y es un poco lo que dice Bate, se pone, esto es el precio de jugar con la Tercera Guerra Mundial. Y sí, es cierto que lo que él hace es una salvajada mayor que lo que ocurre en el cómic, porque es mucho más salvaje todavía. sí. Claro, Y a ver, aquí se ve que esta serie de bichos caen en Nueva York, pero también deja abierto a que pueda ser en otras zonas. Es que es eso. yo no lo Por entendía eso, así, ¿eh? mm, claro, vamos a ver, si tú quieres aterrorizar a una zona en concreto, dejas debilitada esa zona en concreto. Ya, Pero, ¿qué pasa si es, digamos, a nivel planetario? claro. Y te llevaría precisamente a lo que has dicho. Si es a nivel planetario, oye, cuidado que es una amenaza exterior, aunque lo estés fabricando desde el propio planeta. Claro. Es una cuestión que, bueno, puede ser más fantástico o más realista, como hemos dicho, pero el caso es ese. Además, volveríamos otra vez a la idea que tenían de la mención de la Guerra de las Galaxias. Puede ser Mm, intraplanetario o extraplanetario. mm, Entonces, no lo sabes. Ahí aparece que claro. es en Nueva York, pero puede aparecer en otras ciudades, en otras capitales o en otras ciudades de gran importancia de otros países. Mm, No menciona nada de si eso se da solo en Nueva York. Y fíjate, curiosamente también en una de los relatos paralelos, por ejemplo, sí. se habla, por ejemplo, de estos cambios a nivel del primer búho nocturno, pero hay una en la que se debate, digamos, qué pasaría si Manhattan fuese, pues yo qué sé, una versión, digamos, comunista o sociocomunista en la URSS. Lo cual, pues lo Sí. mismo, en vez de a lo mejor llamarse Doctor Manhattan, imagínate que se llama Doctor Plaza Roja, por Ya, decir algo algo parecido parecido. a Superman Hijo Rojo. Sí, 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 algo parecido. Mm. Sí, eso sería Claro, interesante. además tú ten en cuenta que Superman le pasa no exactamente lo mismo, tiene su debilidad, este prácticamente ni la tiene, pero tienes el Superman de toda la vida o el Hijo Rojo, ¿no? O sea, otra alternativa comunista, ¿no? En definitiva. Sí. Sí, sí, sí. Pues bueno, ahora toca hablar, digamos, De la de la serie. serie, que es lo que, a ver, paradójicamente, aunque a ti y a mí no nos guste mucho, No. es verdad que sí que ha tenido buena recepción, paradójicamente. Sí, hombre, te da también cosas a debatir, desde luego. Es algo en ese sentido bueno. Pero por muchas referencias que hayan querido dar, no, tanto como tú bien dices, no nos trataba de gustar tanto como el original, ¿no? Sí, o sea, yo entiendo las referencias, pero claro, esas Claro, referencias se hacían, valga la redundancia, al cómic. a referencias a algo, es decir, cuando cae la sangre sobre la esta del tipo
¿cómo se llama? La medalla esta del policía, de Sí, Tulsa, sí. cuando muere ahorcado y demás. Pues En el claro, eso pasado te hace estaríamos referencia hablando, a claro. esta del smile face con sangriento. Pero claro, Mm. eso tenía sentido, está empezando algo, ahí no da a entender que esté empezando absolutamente nada, no sabes ni siquiera por qué se lo han cargado. También pasa con el comediante, tampoco sabes muy bien qué ocurre cuando que se lo cargan y por qué. Esto luego se acaba resolviendo, pero... Yo, sobre el comediante en el cómic, creo que es porque también había estado explorando y había tenido. Bueno, de hecho, se cree que es eso. Bates se lo habría cargado. No, él lo sabe, él sabe el plan de Bait y le parece una locura. A Claro. él, A él, claro. que Es ha su hecho broma lo pesada y peor. acabar. Fíjate, estamos hablando de una broma pesada hecha a aquel que le había ofendido en el cómic, también se ve en la película, y por otra parte, es la broma pesada a aquel que suele hacer bromas pesadas. Sí. Tela. Sí, Ahí lo deja dejo. caer una situación bastante complicada. Pero sí es verdad que, claro, nos plantea un futuro en 2019, después de todo lo que ha ocurrido, pues supuestamente volvería a haber calamares, pero más chiquititos y que caerían en diferentes sitios del mundo de manera aleatoria. Mm, Como han de entender que la amenaza sigue ahí y claro, de que no ha terminado. Esto me gustó, o sea, porque la idea me parece interesante y sutil. claro. Luego, por otro lado, ¿Qué opinas de la protagonista? cosas que no me han gustado, es decir, te lo ponen como si Estados Unidos hubiera ganado la Guerra Fría y por tanto tendría los problemas actuales, Ah, pero con gente enmascarada, en el caso de Tulsa, sí, concretamente, porque en el resto sí, de Estados Unidos sigue todavía la ley del 77 en vigor. efectivamente. Claro, aquí hay varias referencias que entiendo por qué las hacen, pero me parecen erróneas. Poner a unos tíos del Ku Klux Klan con la máscara de Rorschach, no sé si es lo más acertado. Mm, no, yo creo que no. Es decir, A ver, hacer referencia a Rorschach por una parte, y además justamente da a entender, lo han malinterpretado, la trama que se da a entender que ha contado Rorschach. a ¿Qué, ver, el personaje, qué es lo que han leído como para tener ese planteamiento, ¿no? De hecho, podemos hablar de, ay, no me acuerdo cómo se llamaba este vaquero, el general Custer, me parece, sí, sí, ¿no? el general. El general Custer, claro, hace referencia a Little Bighorn, hecho real, ¿no? Su muerte y demás, Sí. pero fue, digamos, un general estadounidense conocido por esa batalla. Uh-huh. En esta realidad, o sea, si el de antes era un hecho real, un personaje con unos hechos reales, en este caso es un policía que va vestido de esa manera eh, y que curiosamente, bueno, pues también hacen referencia a que ha podido pertenecer a ese grupo de los Ku Klux Klan, Uh-huh. pero ya no se sabe si va a ser una persona encubierto o realmente lo es. Uh-huh. Porque además, Con, qué curioso, el general Custer también, digamos que es alguien que contra los indios en su momento, vamos, era al estilo Buffalo Bill, ¿no? Hay que cargárselos. sí, Sí, o sí, sí, era, prácticamente. ¿no? Pues en ese sentido. Con, Verlo como un policía encubierto es una posibilidad. puede ser. Además, se le ve muy amigo de Hermana Noche, que es la gran protagonista, a pesar de luego de que hay más, como por ejemplo El Espejo, que Sí, podría hacer referencia es Rosa, otro enmascarado, puede hacer referencia a Rorschach. Tenemos un comunista también que va vestido de rojo, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, sí. y luego tenemos una especie de ejército al estilo Rorschach, ¿no? Con su máscara, que en este caso no cambia la figura, cosa que en Rorschach sí que ocurría porque se lo había hecho Manhattan, de una manera pues que la tinta negra podía oscilar de una manera o de otra. Pero bueno, en Creo que estos lo de casos, la, creo que lo de la máscara de Rosa, que el cacho de que se movía era por un tejido especial pero fabricado, que se había. claro, No porque tuviera algo que ver ahí tiene, Manhattan, si tiene, no recuerdo tiene, mal. tiene que ver con Manhattan. En el cómic lo Sí, mencionan. Sí, 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 sí. puede, Era puede un ser, ¿eh? tejido que había manipulado Manhattan y podía moverse, sí.
Queda raro, Puede ser. pero bueno. Puede ser, o sea, eso no lo sabía. Claro, aquí está el gran debate, que hay gente que pone a Rorschach como si fuera el puto amo, y luego están los que los consideran un fascista. Claro, yo creo que ni una cosa ni la otra. Yo creo que el personaje de Rosa, que es un personaje que es verdad que quizás por culpa de la película de Zack Snyder se le ha dado como un aire más de bondad, llamémoslo así, entre comillas, porque dices, joder, ¿le entiendes? La gente con la que se enfrenta son unos hijos de puta y merecen morir. Claro. Es decir, le comprendes, pero eso no significa que apruebes moralmente sus actos al 100%. Claro. Claro, yo sí me Empatizas, consideraría una especie de pero persona no. como muy moralista, Sí. porque es verdad que lo es, pero no es tampoco un fascista, es que el fascismo es otra cosa, es otra historia. Es decir, la gente lo confunde con una facilidad muy grande, sobre todo en Es muy radical, pero lo que quiere llegar es a una verdad radical. Claro, y aquí hay otro Lo tema que que no quiere es hemos mencionado, y mostrarlo. es que, claro, aquí se plantea el debate del racismo, tema que en el En Watchmen el original no se menciona, no se menciona, pero efectivamente. Rosa tampoco da a entender que sea racista en ningún momento. No, no, De no. hecho, el psicólogo que lo analiza Es es de raza negro. negra. Ujú. Y Eso le dice sí, el en otro que le ese, cae mal. ¿Pero por qué le dice que le cae mal? Porque le dice que es rico y porque es liberal. No le dice en ningún momento que sea que porque es negro. claro, de hecho tiene que mentir cuando le está pasando furiosamente las manchas de Rorschach, ¿no? Cuando él está viendo supuestamente la mariposa que él dice, él está viendo al perro al cual machacó con un hacha y luego lanzó a aquella persona que se había, pues supongo que había tenido una relación sexual con una niña y luego la había mutilado, matado y demás, dando a alimentar a los perros, o sea, a sus mascotas. Cual Sí, es algo muy tétrico, ¿no? tétrico. Dices, joder, vaya mentalidad debe tener esta persona Sí, para, el planteamiento de a los hombres se les arresta, a los perros se les mata. claro. Y luego, pues tienes también otra imagen en la que dice, no, yo aquí veo una florecilla, ¿no? Un tulipán o algo parecido. Sí, Y lo que está imaginando es una imagen de cuando él ve a su madre teniendo una relación con alguien desconocido. O sea, fíjate, ni siquiera su padre, con alguien desconocido. Pues eso, la imagen de dos personas en paralelo, porque en este caso no es que estuviesen tumbados, sino estaban de pie. sí, Y pues es la imagen que le viene. Claro, imagínate, pues todos los días que te llaman hijo de lo que sea, sí, todos los días hasta que ya explotas. Y sí, no es muy acabas agradable. pegando, o sea, si antes te estaban pegando todos los días, te llamaban lo que te llamaban y sufrías lo que tenías que sufrir, ahora lo que quieres es reventar a esos niños que te están haciendo bullying o te están acosando. Ya explotas y no pasas a una etapa de fuera de control. Que Sí. sea lo que tenga que pasar. Un Es poco, realmente lo que se debe hacer? No. Pero, no, pero oye, sí. un niño que no tenga como tal control sobre Ujú. sí puede hacerlo perfectamente, ¿vale? Sí. No es legítimo, No, no, claro, no es claro, algo claro. razonable, pero cuando eres pequeño te pasa. Sí. Un poco por centrarnos un poco en la serie. Yo creo que uno de los grandes problemas es meter todo lo políticamente correcto que existe hoy día, Sí, sobre todo con lo que se conoce en Estados Unidos como los Social Justice Warrior, que tocan, digamos, varios planteamientos diversificados, y sí. plantear que eso se ha dado en Estados Unidos como consecuencia de que han derrotado al comunismo, pero es que no lo han derrotado. El De comunismo hecho, sigue existiendo. de El telón de acero hecho, sigue existiendo. No están en guerra, pero sí que el que existe. viste de rojo, de hecho, me parece Es que es comunista. comunista. Claro. Claro, es decir, por tanto, tocar este tema de las razas, eh, no sé, todas estas cuestiones posmodernas me parece un poco absurdo e innecesario. Es decir, no han sabido contar una historia porque no han sabido extrapolar lo que implicaría seguir viviendo en una guerra fría pacífica, Claro. pero en un contexto bipolar en el que ninguno hubiera ganado. Sí.
Claro, de hecho se da a entender pues una serie de victorias, ¿no? Dadas de una manera un poco extraña. Tú tienes, por Sí, ejemplo, a Hermana Noche, que curioso, es la protagonista fundamental, a lo cual ya le han dado eh, el protagonismo a una mujer, ¿no? En este caso, a mí me da igual que sea mujer u hombre, sí, a mí es, también. es negra también. Ujú. No sé si con mezcla vietnamita o Sí, son bueno, dos padres, o son dos padres negros que han estado en son dos Vietnam. padres negros que emigraron a Vietnam. Vale. Luego tenemos a la hija de Bates, por otra parte. No se Sí, sabe, bueno, sí lo muestran cómo sería, el motivo de cómo llegó a tener una hija. También tenemos a Bates por la luna, que la verdad es muy raro cómo lo han mostrado. A mí me parece muy, muy, muy raro. sí. Teniendo también sus aventuras y con su... A mí una con cosa su- que no me gustó nada fue el hecho de que el Doctor Manhattan, por razones que desconozco ahora de repente, puede dejar de ser azul Sí, es muy raro. Además, y puede ser multirracial por alguna razón que desconozco. sí, es como si pudieses mutar poniéndote un disfraz. Dices, eso sí, cuando no me conviene que tú seas el Doctor Manhattan, te inhibo de poderes. Claro, ahora de repente se ha descubierto por alguna razón infusa que el Doctor Manhattan puede ser destruido. Y no solamente puede ser destruido, sino que se puede reciclar sus poderes y que los pueda utilizar otra persona. Esto me Sí, es parece que una cosa, una ida de no, olla. no tiene sentido. Es algo que te pones a pensarlo y dices, ¿para qué quiero yo no tener temporalmente mis poderes y que pueda tenerlo otra persona o que puedan ser manipulados por otra persona que pueda tener más mala leche que yo? Cuando los puedo tener yo y me quedo con ellos y ya está. Y sigo Y viviendo mi vida. a ver, yo creo que de lo mejorcito que tiene la serie es Lady Triu, aunque nunca deja muy claro cuáles son sus intenciones reales. No sabes por qué quiere hacer lo que hace, o por lo menos a mí no me quedó muy claro. También tiene, digamos, una versión benefactora, igual que Bates. De hecho, claro, al ser supuestamente la hija, da a entender eso, ¿no? Y luego, por otra parte, pues es bastante manipuladora. De hecho, acaba muerta, me parece, ¿no? Sí, sí, En sí, la serie. muere. De hecho, Acaba es. muriendo. A ver, se Claro. nota que es Adrian Bate, totalmente. Sí, digamos, el padre no puede estar presente y como no está presente en la Tierra, tiene a su hija, efectivamente. Claro. Creo que Jeremy Irons como Ozymandias, creo que fue un acierto. A nivel físico, sí. Yo O sea, creo, creo la, que la interpretación yo creo que no está mal hecha tampoco, sino que el error aquí ha sido más a nivel de guión. sí, aquí el guión yo creo que es el problema, porque no han tenido en cuenta el contexto, en vez de intentar comprender un contexto supuesto, han cogido problemas actuales que no se hubieran producido, porque es que el mundo actual nada tiene que ver con el de un mundo bipolar. Claro, Los problemas actuales son de otro ámbito, es decir, precisamente del contexto de la globalización. sí, sí, sí. Que ahora veremos qué es lo que ocurre ahora con el tema del coronavirus, pero bueno, esa es otra historia, que no sabemos si eso tendrá algún tipo de repercusión en la geopolítica o no, pero es verdad que Watchmen no tiene en cuenta la geopolítica de los dos bloques. No, Aunque estén en a paz, ver, no, no lo tiene en cuenta. es verdad que ahora está un poco más disoluto, ¿no? Más disuelto, no sea, o está más encubierto, vamos a decir. O, Sí, o no se le da tanta importancia. Pero obviamente con los cambios que ha habido, mm, todavía sigue habiendo roces tanto en China y Rusia, ¿no? claro. Como por la, Claro, como yo por no la estoy parte de diciendo que Estados Unidos. se. Claro, yo no estoy diciendo que no se peguen, yo qué sé, los Estados Unidos y la Unión Soviética de aquel entonces. Evidentemente tienen encontronazos, Ah, claro. pero Ah, no se van a pegar porque tienen miedo a ese enemigo mutuo, común. claro. Pero claro, eso Aquí en la realidad tienen miedo mutuo, sí. pero obviamente a lo mejor no se ve tanto el lado frentista de un bloque contra otro, Ujú. pero es como la forma de reflejarlo, digamos, más próxima sería con la visión comercial, ¿no? O sea, Sí, no está tan centrado en las cabezas nucleares, sino en cómo puedo fastidiarte a nivel comercial.
A ver, sí, digamos que el contexto de la... Claro, ahora mismo lo que hay es una globalización, digamos, capitaneada por los Estados Unidos. ¿Quién se supone que quiere cargarse esto porque no le compensa? Claro. Rusia, por un lado, que China, tiene un planteamiento, y se supone que China, claro. por otro, pero por otros motivos y por otras circunstancias. Sí, 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 está claro. Y luego cada cual se une con uno o con otro, o con ambos, porque quieras o no, China y Rusia, pues sus destinos de algún modo, por cercanía o por historia, pues han ido bastante de la mano. Ah, claro, tienen un país como es Mongolia que está encerrado entre ambos e incluso a pesar de todo, tienen todavía más frontera. Claro, esto es algo que yo no Es veo que en la serie de Watchmen. no aparece. Esa, digamos, geoestrategia no aparece en ningún lado, ya sea a nivel militar, Es ya sea a nivel decir, comercial. Se han centrado aparte en de que cómo yo echo imitar, de menos, se han centrado en cómo eh, imitar a los superhéroes, por así decirlo. sí, que bueno, no me parece mal el hecho de que exista, oye, que se ha normalizado de alguna manera el comunismo en Estados Unidos con ese personaje que se viste de un personaje comunista, que es ruso, Mm. o sea, además por el tema, dices, oye, pues parece que hay buen rollo. Es decir, si Sí, no, no se daría. Eso, vamos, en Estados Unidos incluso ahora es bastante complicado autodenominarte socialista, ya no te digo ir con una bandera roja con el martillo y la hoz. sí, sería bastante Este peligroso. tío prácticamente es una bandera de la URSS hecha traje, Sí, sí, prácticamente. sí. Ya te digo, no me acuerdo del nombre, pero me acuerdo de eso, ¿no? Sí, yo Fíjate, tampoco lo recuerdo. aquellos que van con el rostro tapado al estilo Rorschach se llaman la caballería. Sí, Eso no lo hemos comentado, pero claro, el séptimo de caballería muchas veces en las películas aparece así, ¿no? Como los no, salvadores de y Estados la Unidos. caballería con K de Ku Klux Klan. Pues con más referencias. Además, Claro, si ya hemos visto aquí en una puede haber una escena referencia, uno de los digamos, al trajes. tema de Rorschach, de que a lo mejor la palabra de Rorschach, por así decirlo, como ente, digamos, que ha creado su propia moralidad al margen de la sociedad, que quizás se haya malinterpretado. Claro, da Esta pie puede a ser una eso, reflexión, da pie a la quizás. malinterpretación por parte de este grupo que es la caballería, que puede hacer referencia pues, a un montón de mezclas. Es que eso no tiene por qué darse de una manera aislada. O sea, tú tienes la caballería que encima se escribe con K, pudiendo hacer referencia al Ku Klux Klan, eh, al racismo empleado por ellos. Pero cuando alguien dice algo y luego se malinterpreta, puede haber dicho algo que no sea exacto, lo tergiversen, siga tergiversándose hasta tal punto de que la opinión haya cambiado por haber leído e interpretado mal Ujú. el diario o el ideario que haya en relación a un determinado personaje o a un determinado escrito. Eso es lo que a mí me llena o lo que yo interpreto. Yo Tú la vas y trama, quieres, claro, tú vas y quieres hacer un diario de realmente lo que ha pasado de tal día X a tal día Y sí, con una serie de cosas que has ido anotando. claro, En este caso, una catástrofe, un holocausto tremendo por alguien que ha estado maquinando o manejando las cosas o sea, manejando los hilos, pero que al final al estar dentro y poder explorarlo de otra manera, has conseguido desvelar lo que pasa. sí. Lo cual, desvelar lo que pasa no quiere decir que ese ideario que tenga que coincidir con el ideario que han interpretado más tarde. Sí, yo creo que el problema de la trama, en general, ha sido no querer ir por el tema del diario de Rorschach. Es decir, que los que se visten de Rorschach es gente que considera que lo que él quería hacer era lo correcto. Aquí se nos plantea una trama sobre el racismo Claro, que a mi entender no era necesaria. Es decir, Watchmen va sobre la guerra nuclear, va sobre el fin del mundo, claro, va sobre la filosofía de ese fin del mundo, del nihilismo, de un mundo mejor, del utilitarismo, es decir, mezclan muchas cosas, pero una cosa que no toca y que precisamente esta serie, por razones que no entiendo, toca, es el racismo. mm, Y es como se puede hablar de otros temas
Y dices, vale, lo quieres adelantar a la época actual, vale, perfecto. Pero, joder, déjamelo por donde lo dejó Rosa, que es con el tema de que lo ponen como un loco, como un tío de la teoría de la conspiración, pero que da la casualidad de que este tío, que tiene una idea típica de los conspiranoicos, resulta que es cierta. Juega con eso. Claro, Tienes una trama mucho más sólida. mucho, mucho más, sí, Y ahí efectivamente. pues puedes meter a Lori, puedes meter al búho nocturno, puedes meter a gente como diciendo, oye, hay que capturar a esta gente, porque Claro, si no, esta gente lo va a hacer público. claro. Por ejemplo, se da a entender o bien que ha muerto el búho nocturno, el segundo, o bien No, que, yo lo que comprendí es que estaba en la trena. o bien, puede ser, o bien que al menos o ha desaparecido, le han dejado y ha tenido la necesidad de cortar con él. Eso, por lo menos. Sí. Bates ha utilizado en esta serie, por ejemplo, también al propio Manhattan, con esas cabinas telefónicas para, en caso de estar Comunicarse con con él, dudas sobre no, pues que en irte el a la fondo no sirve cabina de y nada. efectivamente, no sirven de nada. Y luego, pues Lori, claro, empieza siendo en el cómic la segunda espectro de seda, pero acaba teniendo una mentalidad más cercana a la de el que en su inicio odiaba, que era a su propio padre. Sí, de hecho, al final consigue, tiene el apellido Blake, que al Sí. final, de algún modo, se reconcilia con su otra mitad. Ujú, efectivamente. Ahora, ¿cómo habrá sido ese proceso? Ni idea. No Ya, esto no mencionan el se por qué. explica en ningún momento. No se sabe. No Ha se sabe. ocurrido porque patata. Exacto. Entonces, sí, Pero bueno, hay entresijos. De hecho, hay capítulos en los cuales, pues bueno, hacen referencia, pues por ejemplo, a lo que decía yo del policía que más tarde tiene que cubrirse con una bolsa, haciendo referencia tanto al primer búho nocturno como a Justicia encapuchada, sí. pero que luego también vas viendo el capítulo y dices, esto no tiene por qué darse, ¿no? Por ejemplo, la escena de sexo homosexual, que dices, ¿y esto por qué? Tampoco lo veo mal, No, personalmente. pero claro, aquí, fíjate, estamos hablando de una especie de supremacismo negro, porque se supone que este Justicia encapuchada es un policía negro, que Ujú. para que no lo identifiquen, pues se quita, digamos, la placa y cuatro cosas y se pone la capucha. Y el sexo que tiene, claro, lo tiene con el Capitán Metrópolis, que es un tío rubio, guapete, De blanco, ojos todos, el azules, Capitán tal. Metrópolis no era homosexual, ya per se. Puede ser, pero a pesar de todo, lo que quieren representar con cómo es la escena, Vamos, yo lo entendí en su momento cuando me lo leí, que era, no a lo mejor que tenía una relación con Justicia Encapuchada, pero que sí que tenía tendencias homosexuales. sí, lo dicen en el cómic también. Y de Por eso te digo hecho, que no es raro tampoco, o sea, me parece no, de hecho de las no pocas lo cosas digo, coherentes que hay en la serie. no lo digo por el homosexualidad, o sea, la homosexualidad como tal. Oye, para eso está la libertad sexual que ya se hizo y que se Sí, sí, consiguió bueno, hace en tiempo. aquel entonces, que es En lo ese que nos tiempo iban a no, narrar en ese momento. en ese tiempo no, pero lo curioso es el cómo lo están interpretando en escena en la serie. Es decir, Ya, eso esto, ya yo creo que depende de cada cual, supongo, sí. Que a lo mejor claro, ser más explícito o no. Ya, yo creo que eso depende un poco explícitamente, de. claro, quien está, digamos, ejerciendo el acto de forma activa y no de forma pasiva, es Justicia encapuchada, no Capitán Metrópolis. Sí, eso puede tener alguna reflexión de fondo, sí. Claro, lo cual, a ver, si lo llegas al extremo, puede que no sea importante, pero si se le quiere dar esa visión extremista, lo que querrán decir, claro, es un resurgir negro, vivan los panteras negras de nuevo, ¿no? Y llegamos al supremacismo negro. Yo no estoy de acuerdo en que queramos volver a eso, pero oye, Hombre, se yo no lo puede. interpreto como supremacismo negro, más que nada porque se supone que la época que tocan son los 40, los Panteras Negras se crean en el Ya, 64 o por ahí. no lo digo por el punto, digamos, de cuándo surge, sino porque es lo que ha querido representar el director. Es decir, Puede ser, puede ser. estamos tan centrados en
una perspectiva de género muy concreta, defender a las minorías de esta manera. Oye, sí, yo creo también que sobra, personalmente. Creo que le claro, quita yo creo que sobra, credibilidad a efectivamente. la obra. Y oye, lo mismo que podemos hablar de blancos y negros, ¿por qué no poner a un chino o poner a cualquier otra entidad? O sea, no Ese entidad, sería un etnia. tema interesante a tratar, en plan de, pues, meter de manera forzada Claro, ciertos personajes que no pintan nada. Y aquí yo creo que no se salva a nadie, no, no, tanto no, no. ya sea a nivel de género o a nivel de raza. Claro. O sea, yo creo Es que le decir, han aquí dado se me más. ocurre el tema de Ghost in the Shell, por ejemplo. Meten Sí, a Scarlett Johansson, que no es precisamente una persona asiática. Fue muy no, criticado en su momento. sí. Luego, en ese aspecto, tampoco me gustó mucho la película, no por ese detalle. Oye, después de todo, con maquillaje y demás, quedaba bien. Sí. O el Estupendo. tema, por ejemplo, de Pero, Kingpin en Daredevil. Ojo, son dos ejemplos al azar que he puesto muy distintos, que mm, personalmente creo que los problemas son otros, no precisamente que lo interpreten pues, una persona de una raza cual o de una manera o de otra, pero sí es verdad que yo creo que el mayor realismo posible en las obras, las adaptaciones se tienen que mantener por sí mismas. Yo estoy de acuerdo con esto y con Watchmen soy el primero que lo defiende. mm, Y entre otras sagas o otras cosas que se hagan de adaptaciones. No obstante, sí creo que tiene que haber un nivel de semejanza por lo menos del 80%. Y yo creo que los personajes principales se les tiene que respetar tanto en su raza, en su sexo, en todo, yo claro, creo. Porque si no desvirtúas mucho claro. las cosas. Claro, yo creo que o sea, en el cómic y la serie sí que lo ha hecho bastante bien. De hecho, fíjate, También es verdad que a justamente, mí me preocupa más la intencionalidad con que un determinado claro, director pretenda hacer esto. eso es, eso es. Volviendo al Eso me tema, ¿no? O preocupa sea, más. entre lo que es la visión de la película y la visión del cómic, eso lo hacen estupendamente bien. Justicia encapuchada no se sabe tanto en el cómic como en la película si es, digamos, blanco o negro o puede ser un inuit, me da igual, o sea, como si es un chino o asiático, vamos a poner, ¿no? Es lo de menos, no sabes la identidad que tiene, de hecho no tiene tanta importancia y tampoco No, sabes de la hecho, etnia. a ver, yo entiendo que Justicia Encapuchada, lo lógico, me dice un tío blanco. No ¿Por tiene qué? por qué. Por lo que se ve por las rendijas de los ojos, pero es verdad que no tiene por qué. En la serie, No, en la no, en la serie lo que hace pero sí es en el ponerse el cómic no spray puedes, en el este. cómic no puedes decir qué etnia es. Además, muchas veces es como si tú te ves, por ejemplo, Deadpool y ves pues que el ojo es Sí. blanco o en Spawn, me da igual. O sea, está tan claro, tienes la máscara y no sabes ni siquiera de qué color es el iris ni nada, simplemente es No, a un ver, o ojo sea, blanco. tampoco lo digo porque por lógica lo puedes sacar, pero es verdad que tampoco tienes por qué saberlo. Claro, eso es lo primero, no tienes por qué saberlo y yo creo que ni siquiera es lo más importante. Te da igual. Lo único que se sabe es que se intuye que es homosexual y además no sé si hablaban en el cómic al menos de que era un perfil tipo sado, dominante, Puede ¿vale? ser, no tengo ni idea, Pero no nunca, me acuerdo. Pero sí nunca. creo, ahora que estamos tocando este tema de los personajes, Ujú, sí creo que un personaje per se se tiene que sostener por sí mismo, no por modas del momento, claro. sino porque me lo tengo que creer. Y aquí pongo ejemplo de los nuevos Ángeles de Charlie, por ejemplo, que no se las cree ni Dios, o Harley Quinn en la última película, aunque también me sirve para Black Panther o otras cosas. Son películas que están diseñadas con un target muy específico que Ujú, no tiene nada que ver con aquellos que disfrutamos de este tipo de películas. Es decir, van dirigidas a un grupo de personas que no les gusta ese tipo de cintas. ujú, Y yo creo claro. que con Watchmen, en ese aspecto, los que éramos fans tanto de, bueno, y seguimos siendo, tanto de, si te gusta la película de Zack Snyder, porque es verdad que muchos la aborrecen,
puedo entenderlo, aunque no lo comparto, o Mm, que son defensores del cómic a ultranza y demás, yo creo que no les puede gustar la serie, por lógica, o no debería gustarles si son claro, de alguna manera tan nazis, de alguna manera de haber atacado a Zack Snyder como lo hicieron, pero ahora al pavo este, que no me acuerdo cómo se llama, el que el hizo la director, serie de ¿no? Watchmen, pues se Mm. le puede perdonar todo. O sea, me parecería un poco injusto. No, claro. O sea, si tú haces un guión con una serie de patrones en las que solo te vas a Un centrar, personaje tiene que ser bueno por sí mismo, tiene que valer por sí mismo, no por modas del momento. claro, claro, claro. Esa es un poco mi conclusión sobre esto. No, además, oye, que Bueno, llevamos no. más de hora y media, macho. Habría que sacar alguna conclusión de todo esto. Vale, déjame decir una cosa más Sí, antes sí. de la conclusión. Y es que tú, como bien has dicho, para hacer un buen guión hace falta también un buen trasfondo, ¿no? Del personaje o de los personajes, vamos a decir. Entonces, yo creo que es ahí el fracaso, digamos, de este sistema de por qué es la moda o porque es el punto que tengo que tratar sí o sí tenga que hacerse de esta manera. Eh, es una pena porque tú puedes tener cualquier minoría haciendo, ya sea a través de etnias o a través de puntos de vista, haciendo grandes papeles que si tienen un buen trasfondo y una buena lógica a la hora del guión, pueden Ujú. encajar muy bien. Sí. Ahora, Yo voy a poner un ejemplo si tú que quieres no sé si has forzarlo, visto Parásitos. sí, lo he visto. Si tú quieres forzarlo, al final acabas siendo rana. Vale. Eso es Por lo poner que un poco quería el decir. ejemplo de Parásitos, hay mucha gente Mm, que pensará que la lucha de clases está, y es lógico también pensarlo, mm, que está desfasada. Yo personalmente lo pienso y tal. Pero, tal y como lo plantea Parásitos, mm, está bien estructurado, pero me ha dado un trasfondo a través del cual comprendo lo que pretende decirme el director. sí. Mm, No me comparto. está dando una lección como No, espectador. Me está no, diciendo, te propongo este planteamiento desde este punto de vista, no intento convencerte, simplemente quiero que lo veas y luego juzgues. claro. No te estoy dando la chapa. De hecho, ninguno de los personajes es completamente ni bueno ni malo. Entiendo que quieran sacar provecho, de ahí el nombre, claro, sacan provecho de forma interesada para sí, no Un comparten ese provecho, ¿no? poco dicho queda esto para que la gente vea joder, no se trata de que, de que traten una cuestión en concreto, sino que tú me puedes plantear una cuestión en concreto, pero tienes que saber defendérmelo bien. Y si no Claro, sabes hacerlo, no lo hagas. claro, no, por eso digo, no es lo mismo ser un simbionte o hacer simbiosis que Sí, ser un parásito, parasitar, que ese es el trato de esta película. O sea, la que has sí, mencionado, ¿no? La de Parásitos. Pero sí. bueno, después de todo esto, yo creo que Vale, sí es la hora de, digamos, sí, hacer conviene hacer conclusiones. una conclusión, a lo mejor Bueno, una puntuación. sí, eso también estaría muy bien. Muy bien. Bueno, como si tuviera que hablar del cómic, yo Sí. personalmente diría que es la obra maestra. Yo no estoy muy puesto en el mundo de los cómics, pero reconozco que sí que tuve un enganche bastante fuerte en su día. Sí, Y yo quería seguir leyendo y quería más. Y cuando ves las referencias, ves todo lo que hay detrás y demás, dices, cuesta creer que esto se haya hecho en el contexto en que se hizo y que sea tan profundo y que a día de hoy tenga la relevancia que tiene. claro. Por tanto, yo creo que es de los mejores cómics o novelas gráficas que he leído. Yo es lo que he dicho, no he leído muchas, por tanto tampoco puedo decir en exceso, pero es de las que más me gustan. Respecto a la película de Zack Snyder, creo que para 2 horas y 40 minutos que dura la película, luego hay una versión extendida de 3 horas y 6 minutos, Mm, no está mal. Si la podéis conseguir, es como material extra que vienen, escenas eliminadas y cosillas de ese tipo. mm, Eh,
De hecho, se le ve que cuando le están dando una paliza al primer búho nocturno en la versión extendida. Sí. Ahí lo dejo por si alguien consigue localizarlo. No está mal. Y yo diría que le daría a la película un 7,5. Me parece que hace un planteamiento bastante bueno. Es muy difícil de adaptar y se hizo bastante bien. Sí. La obra se Coincido. sostiene por sí misma, que eso es lo que tiene, eso es lo importante cuando se adapta a una obra, que se pueda sostener por sí misma y no solamente por el cómic. Este es uno de los problemas cuando hay adaptaciones, no importa de qué sea. Sí. Creo que la trama de Morlock está poco contada. Quizás se tendría que haber mencionado un poquito más en la película. Porque claro, te hablan de Morlock, aparece Morlock, pero dices, ¿y este señor quién es? Claro. Es decir, tendría que haber habido un trasfondo un poquito más grande. Pero bueno, son pequeñas minucias para lo que es Exacto. el final. Y respecto a la serie, yo le daría un 4. Me parece una serie regulera. Es decir, creo que hay aspectos que están cuidados, pero si la trama no engancha... Y ojo, yo, como tú, me la tragué del principio al final. Es decir, puedo decir que me la acabé. Sí. Pero también diría que no se la recomiendo a nadie. Sí, sí. Yo estoy igual. O sea, el cómic, desde luego, no es el único de Alan Moore que sea de alta notoriedad. V de Vendetta, por ejemplo, es otro gran cómic. Y bueno, pues sí, yo le daría a lo mejor vamos a poner un 8,5 a este cómic, porque la trama, como bien se dice, es bastante complicada y claro, te da mucho de qué pensar, ¿no? Tanto esta como la de V de Vendetta además son muy filosóficas, con otros aspectos a tratar, pero claro, en ambas te habla mucho de la humanidad desde un filosófico muy distinto, o a lo mejor no tan distinto, pero muy profundo, ¿no? Con otros planteamientos. Y luego, pues por otra parte, bueno, había dicho la nota, yo creo que sí, alrededor de un 8 más o menos. Uh-huh. O sea, la película pues puede quedarse a lo mejor en un 7,5, 7,8, una cosa así, porque es verdad que no le puedo dar la misma nota a una película basada en un cómic que al cómic. Sí, obviamente se dejan cosas a lo mejor no tan esenciales, pero sí ciertos aspectos de cierta relevancia y que no consigue tratar. Es verdad que el tiempo limita y que podría hacerse muy largo. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y es por eso que no quiero darle una distinción de nota muy, muy distinta, ¿no? Pero creo que a pesar de que es muy buena la película, pues obviamente por motivos de tiempo y demás, pues tenga que darle un pelín de menor nota. Y es que en cuanto a la serie, hace tal lío y no se centra tanto en lo importante del guión, que es que a lo mejor se queda en un 2,5 o un 3 desde mi punto de vista. O sea, ha cogido guiños a muchas cosas para luego llegar y decirme, es que ya desde el principio, bueno, el primer capítulo a lo mejor, venga, vamos a ver qué pasa, pero llegas al cuarto o quinto y dices, uff, voy a verlo, pero forzado. Y ya cuando lo ves forzado, y por muchas teorías que hagas, no es bueno, no es bueno. Entonces, por eso, yo entre un 2,5 y un 3 no le doy más nota. Y Ha fíjate sido que, más duro que, a ver, sí, digamos, digo 4 porque sería regular, pero vamos, si quieres ponerlo como floja o mala, sí, un 2,5 estaría ahí, 2,5, 3 sí que podría ser perfectamente. sí, sí. Pero bueno, dicho esto, nos vamos y nada, volveremos de aquí a unos días, no sé con qué tema, pero volveremos. Ajá. Ya sabéis que siempre estáis invitados a estar dentro con nosotros. Sí, Y sí, o nada, ya sea, aquí en la sabéis. Cosa Nostra sois bienvenidos y bueno,
primero principal, si te ha gustado, dale al like, suscríbete y compartir. A ver si vamos creciendo, así que muchas gracias a los que se han empezado a escribir estos días, que ya tenemos 9 suscriptores, son poquitos, pero oye, lo bueno es que hay que ir subiendo poquito a poco, así que muchas gracias y trabajaremos para seguir dando muchas más cosas relacionadas con series, con películas, con libros, videojuegos, etcétera. Así que nada. Un espectro amplio. Sí. Con esto nos despedimos. Saludos y nos vemos en el próximo episodio.